Hola, bienvenido a la nueva generación, a nuestro plantel José Revuelta Sánchez del Instituto de Educación Media Superior. Antes de empezar nuestra clase, déjame decirte que nuestro plantel cuenta con una página de Facebook. Es importante que estés adscrito a nuestra página, ya que podrás encontrar avisos generales, convocatorias para universidades y así como las acciones y medidas que las autoridades están tomando a partir de la educación a distancia. En nuestro plantel también podrás encontrar videos o imágenes de las actividades que se han realizado a lo largo de su existencia a partir del 2007. Bienvenidos. Bueno, pues empecemos con el tema de hoy, que es el área del triángulo. En realidad, el área del triángulo se calculó a partir del área de un cuadrado. ¿Cómo se definió el área de un cuadrado? Supongamos que este cuadrado tiene una longitud de una unidad. Entonces, se define el concepto de área a partir del cuadrado, ya que esta figura geométrica cuenta con 4 ángulos de 90 grados o ángulos rectángulos, además de que sus 4 lados son iguales. Es decir, es una figura que cuenta con varios ejes de simetría, ya sea que sea por una diagonal o por la mitad del triángulo. Estas propiedades, que son únicas en nuestro cuadrado, nos podrán determinar el área. El área de nuestro cuadrado se determinó de la siguiente manera. La unidad la multiplicamos por la unidad. De una manera muy intuitiva, lo que estamos diciendo es base por altura. Sin embargo, el producto de la unidad consigo misma nos va a generar unidades cuadradas. Muchas de las figuras dentro de la geometría pueden ser representadas por un cuadrado. Podemos tomar un rectángulo, que en realidad el cuadrado es un caso particular de un rectángulo. Si nosotros dividiéramos este cuadrado en pequeños cuadraditos, como muestra la siguiente figura. Como te habrás dado cuenta, nosotros podemos calcular el área de este rectángulo. Simplemente hacemos las divisiones de esos cuadrados y observa lo siguiente. Muy bien, pues ya lo tenemos. Entonces, este rectángulo tiene una representación. Vamos a quitar la cuadrícula para que la notemos con más precisión. Mira, en esta cuadrícula, nuestro rectángulo muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de una longitud. Contemos ahora la longitud de la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces, este rectángulo nos está representando una longitud de 22 unidades. A esto lo vamos a conocer como la base y la altura. La base mide 22 unidades y la altura mide 8 unidades. Si nosotros quisiéramos calcular el área de este rectángulo, tendríamos que compararla con las áreas de muchos cuadrados. Es decir, tendríamos que andar contando todos los cuadraditos de una unidad que hay dentro de este rectángulo. Y lo podemos hacer, aunque sería muy tardado. En total eran 22 cuadraditos, son los que exactamente miden en esta longitud. Y por otro lado, tenemos que la altura tiene 8 cuadraditos. Si nosotros nos fijáramos en cada columna tendría 8 cuadraditos. Pero
el rectángulo cuenta con 22 columnas. Entonces tenemos 22 columnas que contiene cada una 8 cuadrados. Entonces tenemos 22 columnas con 8 cuadrados cada una. Nosotros entonces ya estamos en condiciones para poder determinar el área de este rectángulo. Es muy sencillo. Simplemente tomamos estas 22 columnas y las multiplicamos por las 8 unidades. Si nosotros somos un poquito más observadores, puedes sustituir ese 22 por la B y ese 8 por la A. Y ya tendríamos una fórmula general para calcular el área de un rectángulo, que es base por altura, que es la fórmula que generalmente nosotros conocemos para los rectángulos desde el sistema básico. Y entonces nuestro interés es encontrar el área de un triángulo. ¿Cómo es que nace el área de un triángulo? Vamos a hacer una figura que te va a interesar. Muy bien, aquí tenemos nuestro rectángulo y, como te había dicho, este rectángulo tiene una característica muy importante. Esta característica es que sus 4 ángulos son de 90 grados, en particular esos dos. Entonces, si tú observas la diagonal, vamos a darle nombre a los vértices, que este sea A, B, C y D. La diagonal que va de A a C es una recta o un segmento de recta que divide al rectángulo en dos triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo, vamos a escribirlo, ¿no? Listo, ahí lo tenemos. Entonces, nada más déjame marcarte los vértices que se repiten dentro de los dos triángulos rectángulos. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros vértices, el ABC del triángulo 1, déjame marcarlo, que está aquí, nuestro triángulo 1, y el triángulo 2. Nosotros sabemos que esta longitud va a medir B, esta longitud va a medir A, B y A. Entonces vamos a repetir este patrón. Esta longitud mide A, B, B y por último A. Lo que se concluye de esta sección de este rectángulo es que nosotros podemos calcular el área de un triángulo rectángulo. El área de un triángulo rectángulo es simplemente la siguiente. Por cierto, voy a utilizar la siguiente notación. Entre paréntesis voy a denotar el área de un triángulo. Voy a utilizar el triángulo 1. Es decir, si yo quiero calcular el área del triángulo que tiene vértices A, B y C, si te das cuenta, eso forman el triángulo 1. Es A por B, pero a la mitad. ¿Por qué? Porque el área del rectángulo está formado por dos triángulos. Entonces, este concepto básico es muy importante porque funciona nada más para triángulos rectángulos. Esto debe de ser muy importante para ti. Este concepto tiene una característica. Solo es para triángulos rectángulos. Vamos a hacer las siguientes consideraciones. Para poder dar estudio al área de los triángulos, vamos a hacer la siguiente observación. Tenemos un triángulo que tiene tres lados distintos. A este triángulo se le va a llamar escaleno, que es uno de los triángulos más útiles porque es el triángulo en general
ya que no cuenta con particularidades como por ejemplo este triángulo, que tiene 3 lados iguales, y a este se le va a llamar equilátero. Al triángulo que tiene 2 lados iguales se le va a llamar isósceles. Y por último, al triángulo que tiene un ángulo recto se le va a llamar rectángulo. Existen más clasificaciones de los triángulos. Podemos llamarlos por sus ángulos, podemos llamarlos, combinarlos por lados y ángulos. En fin, hay muchas maneras de clasificar los triángulos, pero me interesa que entiendas estos 4 triángulos que son bastante interesantes. Vamos a utilizar el triángulo escaleno y lo vamos a dividir en triángulos rectángulos. ¿Cómo? Como a nosotros nos interesa el estudio de las áreas de los triángulos que en general no presentan ninguna característica, de ningún caso particular, este triángulo en realidad es muy importante, ya que tiene 3 lados distintos: el A, el B y el C. Nosotros lo que vamos a hacer es trazar la altura de dicho triángulo. Esta altura tiene una característica. Te voy a marcar los vértices de nuestro triángulo. En este caso sería el vértice A, el vértice B y el vértice C. La altura es aquella segmento de recta perpendicular a la base de un triángulo y el vértice opuesto. Entonces, si te das cuenta, este punto es el vértice opuesto de la base C. El vértice opuesto de la base B es B y el vértice opuesto de la base A es A. Pero hay algo muy interesante. Nosotros dividimos nuestro triángulo rectángulo en 2 distintos triángulos que tienen la bella particularidad de ser rectángulos. Nosotros tenemos 2 longitudes. La base C, si observas, se divide en X y se divide en Y. Aquí lo voy a poner. Entonces, C minúscula es X más Y. Y se forma un nuevo punto. A este punto lo voy a llamar D. Estos puntos van a ir apareciendo conforme el orden alfabético. Si necesito un nuevo vértice, un nuevo punto, va a ser E, F, G y así sucesivamente. Bueno, vamos a marcar nuestros 2 triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo, si tú observas, es aquel que tiene base X, un ángulo recto, y a este segmento lo voy a llamar H. Entonces nuestro triángulo va a tener el segmento H y el tercer lado va a medir A. ¿Cuáles son los vértices de nuestro triángulo? Es B, D y C. Muy bien, a este triángulo podemos calcularle su área. La base es X, pero su altura es H. Y como habíamos dicho, en los triángulos rectángulos es base por altura sobre 2. También tenemos un segundo triángulo. Nuestro segundo triángulo tiene las siguientes longitudes: la base que mide Y, una altura que es la misma, H, esta la comparten los 2 triángulos, no sé si te das cuenta, y un tercer lado que mide B. Los vértices de nuestro triángulo, estos son C, D y A. Los vértices generalmente van con letras mayúsculas. Ahora, para calcular el área del triángulo 2, lo único que tenemos que hacer es base por altura, y a esa altura o a esa multiplicación la vamos a dividir entre 2. Ahora, lo que nos interesa es el área del triángulo con vértices A, B, C.
Si te das cuenta, es muy sencillo, porque es el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. Lo voy a poner aquí en una fórmula. Si nosotros escribimos esas áreas, tendríamos lo siguiente. Es la suma de dos áreas. Y tenemos por ahí algo muy importante que debes de notar siempre. Que la longitud C es la longitud X más la longitud Y. Vamos a compactar más esta fórmula del área de nuestro triángulo. Lo que podemos concluir es que el área del triángulo con vértices A, B, C, entonces es la longitud H, la vamos a factorizar. Y si te observas, me queda entonces una fracción común que en realidad es muy sencilla de resolver porque tiene el mismo común denominador. Y aquí tenemos lo que queríamos, la longitud X más la longitud Y. ¿Esto qué quiere decir? El área del triángulo ABC es igual a H que multiplica a la longitud C y todo lo dividimos entre 2. Por lo tanto, tenemos nuestra fórmula H por C entre 2. Lo que nosotros conocemos que el área de cualquier triángulo tiene que ser base por altura entre 2. Y esto que tenemos aquí es entonces nuestra área. Hay otro concepto que también es importante mencionar. ¿Cuál? Pues el perímetro. El perímetro es simplemente la longitud de los lados de cualquier polígono. En este caso, como es un triángulo, son 3 longitudes. Entonces el perímetro del triángulo es igual a la longitud A más la longitud B más la longitud C. Es mejor conocida como la suma de los lados. Muy bien, pues con esto hemos concluido la fórmula para encontrar el área de un triángulo. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio para reafirmar nuestros conocimientos. Aquí tenemos uno de mis triángulos rectángulos favoritos porque son 3 números consecutivos. En otra ocasión veremos el teorema de Pitágoras, pero nos dice lo siguiente, que 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto es igual a 25 y por otro lado 16 más 9 y dan la misma suma. Vamos a calcular primero el perímetro. Como habíamos dicho, pues el perímetro es la suma de los lados, 3 más 4 más 5, que nos va a dar 7 más 5 es 12 unidades, porque esa es la sutil diferencia entre perímetro y área. El perímetro maneja unidades y el área del triángulo, acuérdate que es base por altura sobre 2, siendo que nuestra base es igual a 3 y nuestra altura, acuérdate que hemos dicho que la altura es el segmento perpendicular a la base y ahí coincide el lado con la altura, entonces por eso es 4. Así que el área del triángulo es igual a 3 por 4 sobre 2. Y esto nos tiene que dar 12 entre 2 y es 6 unidades cuadradas. Porque vamos a ver si nos ayudan los colorcitos a que entiendas un poquito mejor.
el contorno negro es la longitud que mide el contorno en negro, es el perímetro, y todo el espacio ocupado en rojo es el área del triángulo. Bueno, pues con esto terminamos y recuerda, activa tus clases en Classroom, sé puntual en la entrega de las tareas y sé bienvenido a esto que es el Orgullo IEMS.